Vía Skype desde Estados Unidos, Robert Valencia, analista político e internacionalista. Su cuenta de Twitter es @valentweet. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar en su programa. Bueno, el presidente Trump pidió a los mandatarios de la región, de Brasil, Panamá, Colombia, hacer algo para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a que negocie una solución al gobierno. Tuvo palabras muy fuertes contra el mandatario venezolano y vemos cómo los presidentes de la región definitivamente están muy preocupados y abogan por un diálogo creíble. Y esta palabra me llama mucho la atención, la palabra que utilizó la presidenta de Chile. Robert, ¿cómo ves estos pronunciamientos de los mandatarios allá en la ONU? Bueno, obviamente es parte del ritual, ¿no? de estas cumbres y de todas estas asambleas que se hacen en la ONU. Y obviamente, como siempre lo hemos discutido, pues es una cosa es poner las cartas sobre la mesa y la otra es tomar acciones sobre las mismas. Es decir, obviamente el presidente Trump lo que hizo fue llevar este discurso patriotero y decir que había una necesidad, lo cual es cierto. Es decir, obviamente en esto el presidente Trump pues tiene razón, hay que abordar el tema de Venezuela con sumo cuidado y obviamente pues esto es algo que ha tenido eco incluso en algunos expertos que no necesariamente concuerdan con sus políticas. Sin embargo, pues no es tan fácil como se planea, porque aunque la ONU tiene la facultad de entablar sanciones económicas a Venezuela, incluso Colombia, siendo el país que se sentó a la mesa con el presidente Trump durante aquella cena, pues ha dicho que imponer una sanción económica a Venezuela que podría mancillar un poco la dictadura, pues al final de cuentas va a afectar a la población, quien es la que ha tenido que llevar la carga más pesada, ¿no?, de la crisis que sufre Venezuela en estos momentos. Así que las palabras son duras y obviamente tienen un eco contundente, pero llevarlas al terreno de los hechos pues va a ser mucho más complicado. Ahora, el tema de la negociación, el diálogo, esta reunión exploratoria que se llevó a cabo en República Dominicana, por lo visto tampoco es que convenza mucho a los mandatarios de la región. Lo escuchábamos de la propia presidenta Michelle Bachelet. Robert, ¿qué opinas? Sí, exactamente, es decir, existe una división, es decir, la región está dividida en cuanto al tema de Venezuela, mientras que hay países que realmente quieren ver a Venezuela en un momento de transición, hay otros países que todavía se empeñan en que la revolución bolivariana, como se dice, pues se mantenga en pie, muy a pesar de las graves falencias que ha mostrado tanto en el plano social como en el plano económico. Y hablamos, por ejemplo, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, el caso de Antigua y Barbuda y otros países del Caribe que se benefician de la ayuda o parte de la ayuda del gobierno venezolano. Y bueno, por eso es que vemos casos como la OEA, en la cual los países no llegan al umbral necesario para entablar sanciones o dar una voz al unísono de protesta. Así que no sé, como vuelvo y repito, suena tan fácil, ¿no?, pedir un cambio en Venezuela porque lo necesita, pero obviamente está el tema de la soberanía y de que los venezolanos mismos tienen que resolver estos problemas por su cuenta. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. No sé qué tanto cambio pueda traer este discurso. Yo creo que al contrario, obviamente el señor Maduro pues va a utilizar esta retórica a favor para seguir ahondando más su ideología chavista, porque ahora va a ver a Estados Unidos como la amenaza exterior, de la cual pues incluso ya se ven venezolanos incluso tomando o empuñando las armas, ¿no? De hecho, ya se utiliza el tema del supuesto bloqueo como el causante del desabastecimiento de alimentos, de medicamentos que ya tiene varios años ese desabastecimiento, esa escasez en Venezuela, y pues se alega que ahora tiene que ver con el bloqueo por parte de Estados Unidos. Ahora, dices que la OEA no ha llegado a ese umbral para finalmente activar la Carta Democrática, pero estamos pendientes del pronunciamiento del Grupo de Lima, de esas medidas que anunciarían para buscar una solución a la crisis en Venezuela. ¿Qué se podría esperar de este Grupo de Lima, que debo decir los países que lo integran: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Panamá, Paraguay y Estados Unidos no está, y Perú no está Estados Unidos allí. Bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Son iniciativas, son países amigos, son países garantes. Esto ya se ha intentado anteriormente, pero realmente esto realmente no sé en qué va a desembocar ahora que Maduro tiene el poder prácticamente totalitario de Venezuela, ¿no? Hizo este cambio de la Asamblea Constituyente, el poder está aún más concentrado en sus manos, así que me parece que va a ser difícil en ese caso ver qué tanto se puede hacer, porque realmente el cambio tiene que venir de adentro, es decir, se puede proveer algún mecanismo, pero la pregunta que nos debemos hacer todos es, ¿realmente Maduro tiene el incentivo de hacer algún cambio cuando el poder está concentrado en sus manos? Es decir, ¿qué incentivo tienes de sentarse a la mesa con la oposición cuando la misma oposición todavía no encuentra esa luz al final del túnel? Es decir, ni siquiera el mismo llamado del Papa Francisco cuando estuvo en Colombia llamando al diálogo, pues yo creo que no sabemos qué tanto incentivo pueda generar esto. Es obviamente una voz en protesta a nivel internacional y obviamente esto provee un incentivo grande para aquellos que quieren un cambio en Venezuela, pero el cambio tiene que venir de parte del gobierno de Maduro y yo sinceramente no veo ningún incentivo para que este mismo lo ejerza. Ahora, pero fíjate que las presiones internacionales todavía continúan y no solamente de la región, Estados Unidos, también de la Unión Europea. Recientemente el presidente del Europarlamento pues ha pedido a los países miembros acciones contundentes contra la dictadura venezolana y pide también sanciones al estilo de Estados Unidos. Correcto. Y yo creo que aquí es donde tiene que ser cuidadoso. Es decir, las sanciones van dirigidas ¿a quién? Al pueblo, quien es el que está tratando de llevar un sustento a su casa, o puede incluso imponer sanciones al gobierno de Maduro que tal vez tenga activos en el exterior, donde se ha hablado, por ejemplo, de que algunos de sus familiares tienen cuentas en el exterior, los llamados boliburgueses. A esas personas son a las que deberían imponérsele una sanción. El problema es el daño colateral que estas acciones pueden tener sobre el pueblo, que ya de por sí, y más que ustedes, más que nadie lo saben, son las personas que tienen que hacer largas filas tratando de buscar pan o de buscar los insumos básicos y que no pueden. Yo creo que ahí es donde está ese punto álgido y por eso es que muchos países, incluso Colombia, están en protesta o están en contra de que una sanción económica se lleve a cabo. Podría poner presión sobre el gobierno de Maduro, pero a la vez también pone presión sobre los ciudadanos. Robert, mil gracias por atendernos hoy en esta mesa editorial. Muchísimas gracias a ustedes. Que estés muy bien, Robert Valencia, analista político e internacionalista. Y gracias a ustedes también por su sintonía. Hasta una próxima mesa editorial.